Sí a Cristo. Sí a Cristo, no a la iglesia. Este fue el lema de una buena parte de la juventud estadounidense de la década de 1960 en los Estados Unidos, según el escritor cristiano Warren Wiersbe. Esta reacción de sí a Cristo, no a la iglesia, se debe a que en muchas ocasiones la iglesia ha fallado en su llamado de ser luz y sal de la tierra. Tenemos que reconocer que muchas veces la iglesia ha fallado. Pero otra razón se debe al creciente individualismo que ha invadido la mente de la sociedad occidental, de la que nosotros formamos parte, y el rechazo también de parte de las personas de cualquier autoridad que no sea la persona misma. No sé si alguna vez usted ha escuchado expresiones como estas. La iglesia soy yo. Otros dicen, no necesito la iglesia para ser cristiano. Otros dicen, puedo vivir mi que no nos da pie para enarbolar estos lemas que desprecian la iglesia del Señor. El texto del que vamos a predicar en esta noche, en la voluntad de Dios, nos hace ver que Cristo es fuente, origen, dueño, cabeza, Señor, Salvador, proveedor, sustentador, medio y meta de la iglesia. El reconocido pastor norteamericano John MacArthur dice de este pasaje que él ha dedicado más tiempo, más horas de estudio a este texto, que a cualquier otro pasaje de la Escritura. Nos referimos a Efesios, el capítulo 4, versículos 11 al 16, el cual les invito a leerlo y que nos pongamos de pie para leerlo, una vez más, si son tan amables. Efesios, el capítulo número 4, versículos 11 al 16. Dice la palabra de Dios, y Él mismo, o sea, el Cristo que bajó y luego subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muchas gracias, hermanos. Se pueden sentar. En este pasaje tenemos, de acuerdo al tema que se nos ha dado para exponer en esta noche, que la iglesia local tiene su esencia,
y que también como consecuencia de la esencia de la iglesia local, nosotros nos debemos comprometer con ella. Permítanme decirlo, permítanme expresarlo con una breve oración a la cual yo quisiera que dirijamos nuestros pensamientos en esta noche durante todo el mensaje. Podríamos decir, hermanos, como un resumen de lo que queremos expresar en esta noche, que la iglesia local es el cuerpo de Cristo, diseñado divinamente para una dinámica de crecimiento en la que todos debemos estar involucrados y comprometidos. La iglesia local es el cuerpo de Cristo, diseñado divinamente para una dinámica de crecimiento en la que todos nos debemos de comprometer. La primera parte nos habla de lo que es la esencia de la iglesia local y la segunda parte habla acerca de nuestro compromiso precisamente por lo que la iglesia local es. La iglesia local es el cuerpo de Cristo diseñado divinamente para un compromiso de unidad, para un compromiso de crecimiento espiritual. Y nos preguntamos en esta noche, ¿en qué consiste, hermanos, esta dinámica de crecimiento diseñada por Dios para la iglesia local como cuerpo de Cristo? Y en el pasaje encontramos tres respuestas a esta interrogante. En primer lugar, amados hermanos, la primera dinámica, la primera manifestación de esta dinámica de crecimiento de la iglesia es que, de acuerdo al diseño de Dios, los líderes capacitan y la iglesia ministra para edificarse a sí misma. Eso es lo que aprendemos en los versículos 11 y 12. Los líderes capacitan la iglesia y la iglesia ministra, es decir, la iglesia sirve a Dios para edificarse a sí misma. Este es parte del diseño de Dios para con la iglesia. En el versículo número 11 del pasaje que nosotros leímos, dice que Cristo constituyó o que Cristo estableció o que Cristo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Son por lo menos 4 grandes ministerios de capacitación, de dotación, de entrenamiento para la iglesia, de edificación de la iglesia, de equipamiento de la iglesia. Apóstoles, profetas, que pusieron el fundamento de la iglesia en cuanto a la doctrina, evangelistas que extienden la obra de Dios más allá de los límites de la iglesia local, y pastores y maestros que lo que hacen es fortalecer al cuerpo local de una iglesia de Cristo, de la iglesia local. Según un escritor, la función de estos hombres dones es la siguiente: ayudar. Estos hombres dones lo que hacen es ayudar a que todos los creyentes de la iglesia se arraiguen profundamente sus raíces en las doctrinas centrales de la fe, en una preocupación central de todos los líderes. Ahora, ¿cómo lo hace el liderazgo? Para capacitar, para equipar, para robustecer, para fortalecer, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por lo menos yo quisiera presentar en esta noche 5 maneras en cómo el equipo de líderes, los hombres que Dios ha dado a la iglesia, perfeccionan, equipan, capacitan a los santos. En primer lugar, por medio de los sermones, de los estudios bíblicos y enseñanzas impartidos semanalmente en la congregación. Cada vez que venimos a la iglesia, un día de enseñanza, como se le llama,
o un día de la cena del Señor el domingo en la mañana o el domingo en la noche, como ustedes celebran cultos también en la noche, cada vez que la palabra de Dios es proclamada semanalmente desde este lugar, los que enseñan, no solamente los ancianos, no solamente los pastores de la iglesia, están ejerciendo un ministerio de capacitación para la iglesia local. Un sermón, por ejemplo, predicado poderosamente en el poder del Espíritu Santo y fielmente proclamado de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras, es un instrumento maravilloso para traer fortaleza y energía espiritual a una iglesia cristiana. Además, los líderes capacitan a la iglesia por medio de consejería bíblica. Hay ocasiones en las cuales un creyente, una pareja de la iglesia, necesita ser aconsejado. Alguna crisis matrimonial, alguna crisis espiritual de un creyente, de una hermana de la iglesia, requiere la intervención directa del liderazgo de la iglesia. Y esa consejería, que antiguamente se llamaba cura de almas, es parte del entrenamiento, de la capacitación de la iglesia para la obra de ministerio. Otra forma es a través de la tarea ardua de restauración de un creyente que ha caído en pecado. Por ejemplo, en Gálatas, el capítulo número 6, versículo número 1, luego de haber hablado acerca del fruto del Espíritu y de exhortársenos a que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne, dice el apóstol Pablo en el verso número 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, en algún pecado, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplan de esta manera la ley de Cristo. Así que de esta manera, haciendo que el creyente sea regresado a su condición original, esté apto y apropiado para vivir la vida cristiana como Dios manda, de esa forma también, levantando al caído, restaurando al hermano, se logra esta capacitación. Aunque en el pasaje, claro está, son todos los creyentes, es toda la iglesia la que está involucrada en esa tarea de restauración. Pero el liderazgo ejerce una función primordial para lograr esta responsabilidad y lograr que este hermano regrese a su condición original. Otra manera de entrenar a la iglesia o de dotarla y de equiparla es por medio de entrenamiento especializado en las diversas áreas de los ministerios de la iglesia. Esta iglesia yo sé que tiene diferentes ministerios. Y cuando el liderazgo de la iglesia decide invitar a un hermano de otra congregación o ellos mismos tomar la delantera y preparar un curso, un taller de entrenamiento para un ministerio en particular, la iglesia está siendo entrenada para que esto sea posible, para que los hermanos puedan estar mejor preparados para servir al Señor en el ámbito del ministerio de la iglesia local. Por medio de la preparación también del relevo generacional. Los líderes tienen que ser reproductores de nuevos líderes. El liderazgo tiene que procurar reproducirse en las nuevas generaciones para que la iglesia del futuro, si el Señor no ha venido, pueda continuar hacia adelante una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, una iglesia que esté capacitada para lograr los propósitos de Dios en esta tierra. Por eso Pablo dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has escuchado de mí ante muchos testigos, esto encomienda a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, el objeto de la capacitación, el objeto de del perfeccionamiento, el objeto del equipamiento son los santos.
Dice el versículo, para perfeccionar a los santos, versículo número 12. Los santos son el objeto al cual se dirige el perfeccionamiento o el equipamiento de los líderes de la iglesia para que la iglesia pueda edificarse a sí misma. El perfeccionamiento de los santos son los creyentes, los miembros que forman la iglesia local. La iglesia, hermanos, es la que hace los ministerios y es la iglesia la que alcanza su propia edificación. Hay dos maneras de leer este versículo, el versículo número 12. Algunos ven en este versículo número 12 tres ideas que son paralelas, es decir, que tienen el mismo nivel de importancia. Y lo que quieren dar a entender con esto es que el liderazgo es el que hace esas tres cosas. Es decir, el liderazgo funciona para perfeccionar a los santos, es decir, para equipar, para entrenar a los santos, y también los líderes hacen la obra de ministerio y los líderes edifican el cuerpo de Cristo. Así que los líderes son como el conejo Bob. Primera base, conejo Bob, segunda base, tercera base, y todas las posiciones las ocupan los líderes. Esa no es la manera bíblica de ver la iglesia local. Este no es el diseño que Dios ha obrado en la iglesia local. Más bien debemos entender el texto de la siguiente manera. El versículo 12, que Cristo dio otros evangelistas. Llegó la luz, hermano, gloria a Dios. Den un aplauso porque llegó la luz, señores. Retomando la idea. La mejor manera de entender el versículo número 12 es mirándolo de la siguiente manera. A fin de perfeccionar a los santos, es decir, esa es la tarea del liderazgo. Ahora los santos entonces hacen la obra de ministerio y los santos, es decir, los creyentes, edifican el cuerpo de Cristo. Una manera práctica de ver este asunto de los ministerios en la iglesia es pensándolo, concibiéndolo en 5 importantes áreas, 5 importantes ministerios de la iglesia local. Vamos a pensar en una palabra, la palabra pesca. Todos sabemos lo que es pescar, ¿verdad? Pesca. Y un profesor del seminario donde estudio, un profesor del área de ministerio, nos enseñó de que la iglesia puede organizarse en 5 grandes ministerios. Cada ministerio comienza con una letra que inicia la palabra. Y las siglas son pesca. Para la P, proclamación o evangelismo. De esta manera hay un ministerio de la iglesia que está volcado, que está dirigido a ganar almas, a proclamar el evangelio a los perdidos, de diferentes maneras. La E, edificación o enseñanza. El ministerio que está enfocado a la tarea de enseñar al pueblo de Dios. La S viene de servicio. Todos los ministerios que tengan que ver con diaconía, todos los ministerios que tengan que ver con servicio, giran en torno a ese gran ministerio. La C viene de comunión o compañerismo. Y la A de adoración. Esa es una manera de organizar los ministerios de la iglesia. Ministerio de proclamación o evangelismo, ministerio de edificación o enseñanza, ministerio de servicio, ministerio de comunión y compañerismo, ministerio de adoración. Y todos los miembros de la iglesia, todos los hermanos que estén deseosos de trabajar en la obra del Señor, se agruparían en uno de esos ministerios y trabajarían bajo la responsabilidad de un líder o de algunos líderes que trazan las líneas maestras a seguir en oración e independencia del Espíritu Santo para que la iglesia pueda avanzar hacia la meta. Un autor llamado Clinton Arnold, un comentarista bíblico, dice que el modelo que presenta Pablo en este capítulo
es el del servicio mutuo en la comunidad, es decir, la comunidad de fe, lo que habrá de hablar nuestro pastor Emmanuel Jiménez. El modelo que presenta Pablo es el de servicio mutuo en la comunidad y no el de profesionales que sirven a un grupo de consumidores. Así que en la iglesia no debe haber consumidores. En la iglesia, hermanos, todos somos ovejas. En la iglesia todos somos obreros. En la iglesia no debe haber ovejas holgazanes, sino ovejas trabajadoras para la gloria de Dios. En segundo lugar, ¿en qué consiste, hermanos, esta dinámica divina de crecimiento para la iglesia local en la que nosotros nos debemos comprometer? Bueno, podríamos expresarlo de la siguiente manera. Versículo número 13 y versículo número 14 y 15. Hermanos, la iglesia, la dinámica de la iglesia diseñada por Dios, en la que todos nos debemos involucrar. La iglesia se enfoca en la meta de alcanzar su propia madurez. Así que en la primera dinámica, los líderes capacitan y la iglesia hace el ministerio para su propia edificación. En la segunda dinámica de la iglesia como diseño de Dios, la iglesia se enfoca en la meta de alcanzar su propia madurez. Noten cómo Pablo lo expresa en el versículo número 13. Dice el versículo número 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Son tres expresiones que nos señalan la naturaleza de la madurez que la iglesia como cuerpo debe alcanzar. Hermanos, este es el diseño de Dios para esta iglesia, Templo Bíblico Gregorio Luperón. Y es el diseño de Dios para todas las iglesias. Dios ha fijado una meta y la meta es la de unidad hacia Cristo, la unidad hacia la madurez en Cristo el Señor. Dice la unidad de la fe del Hijo de Dios. El Hijo de Dios se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y la unidad de la fe lo que está indicando es que la iglesia debe marchar unida hacia un conocimiento doctrinal cada vez más profundo de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. El primer aspecto de este objetivo es conseguir una comprensión unificada de la fe. Y la fe ahí, estimados creyentes, se refiere al cuerpo de doctrina cristiana, a la doctrina del Evangelio que tiene su centro en Cristo y en su obra. De tal manera que la iglesia crece hacia ese conocimiento, hacia esa vivencia unificada, unida hacia ese cuerpo de doctrina que está centrado en Jesucristo. Pero no solamente esto. Habla también de la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Cristo, hermanos, es el centro de esa unidad. Hacia esa unidad de conocimiento de Jesucristo nosotros debemos de ir. Y ese conocimiento no es simplemente un aumento de información en nuestro cerebro y en nuestro intelecto, sino una intimidad cada vez más profunda del Cristo exaltado con el creyente y con la iglesia. En la Biblia, la palabra, el verbo conocer, normalmente implica no solamente el acto del intelecto, de conocer como yo los conozco a ustedes, sino el de intimidar, el de robustecer una relación, el de caminar en una relación viva entre una persona y otra, entre Dios y nosotros. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, que Adán conoció a Eva, ustedes saben lo que significa. Se unieron sexualmente en amor, fueron una sola carne, hubo intimidad, hubo entrega. Cuando la Biblia dice, cuando Dios se queja
a través de Oseas, de que mi pueblo pereció por causa de conocimiento, no es simplemente un conocimiento intelectual. Mi pueblo pereció porque abandonó su comunión conmigo. Mi pueblo pereció porque abandonó a Yahvé. Mi pueblo pereció porque abandonó la relación que tenía conmigo y se fue tras dioses extraños. Y conocer más y más a Cristo y estar unidos en ese conocimiento implica una relación cada vez más íntima con Cristo. La tercera frase dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una vez más, ese pasaje enseña que hay una manera unificada y adecuada de entender a Cristo y los elementos claves de la fe. Una parte importante del ministerio de líderes, dice un autor, un escritor, una parte importante del ministerio de líderes dotados en la iglesia es ayudar a impartir este correcto conocimiento, lo cual es esencial para la unidad de la iglesia y su crecimiento y madurez. Mis amados hermanos, Dios quiere que la iglesia, como un todo unificado, crezca hacia la madurez. Otra manera de expresar esto es que la iglesia se asemeje más a Cristo en toda su plenitud. Que otras congregaciones y la gente del mundo que no conoce a Cristo puedan decir de cada uno de nosotros, puedan decir de esta iglesia local, ellos imitan a Cristo. Ellos se parecen a Cristo. Ellos se están reflejando en sus vidas, en sus corazones, en su ejemplo, en su manera de conducirse al Hijo de Dios. Esa meta hacia donde nosotros debemos de ir. Y sigue diciendo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Usted cree que es poco, hermanos, alcanzar esto? Esta expresión funciona como una metáfora, una ilustración del progreso espiritual. Lo que nos está diciendo cuando dice que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es que nosotros debemos ir creciendo en esa semejanza a Cristo. Pablo quiere decir no solo que todos los creyentes crezcan, sino también que alcancen la talla de Cristo. O sea, que reflejen sus virtudes y semejanzas en sus vidas. Los líderes dotados tienen que seguir el ejemplo de Pablo en su ministerio a los Gálatas cuando dijo, amados míos, hijitos míos, sufro de nuevo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese es el propósito del ministerio de los líderes. Formar a Cristo, hermanos, en tu corazón. Formar a Cristo en la vida de la iglesia. Y solamente eso se puede hacer en el poder del Espíritu Santo. Cristo es el estándar para la madurez. Cristo busca dar a la iglesia su plenitud. Estar a la altura de Cristo es el ideal y la meta de la iglesia. La meta de conocerlo. La madurez como iglesia se deriva únicamente de su relación integral con Cristo a medida que llega a conocerlo más y más. Ahora, ¿para qué la iglesia debe de alcanzar esta meta? Dicen los versículos 14 y 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso de manera negativa. ¿Qué no debemos ser cuando alcanzamos madurez? Dice, ya no seamos niños fluctuantes. ¿Y qué es un niño fluctuante? Un niño que va y viene. Un niño inconstante. Entonces el propósito de la madurez, hermanos, es que la iglesia se fortalezca en la estabilidad espiritual. Aquí la mayoría creo que han tenido niños pequeños, porque ya están grandes, y otros tienen todavía niños pequeños, como el caso de Ismauri, que está con una bebé preciosa de 1 año y pico. Bueno, todos ustedes saben, y yo también por verlo con mis propios ojos,
de que los niños antes del año, por lo regular antes del año, empiezan a gatear. Y cuando intentan pararse, vuelven al suelo. ¡Pup! Y luego se levantan. Y luego vuelven al suelo. Y luego se levantan. Están en un estado de inconstancia, producto de su condición física. Es natural, es normal que sea así. Pero no es normal en una iglesia. No es normal en un creyente que ya tiene cierto tiempo en la fe. Se cae, se levanta. Se cae, se levanta. Se sale, entra. Y vuelve y levanta la mano y hace profesión de fe una vez más. Y vuelve y se acerca a los ancianos y dice, yo me quiero convertir. O yo quiero volver a la comunión. Pero lo hacen con mucha regularidad y con mucha frecuencia. Eso es inestabilidad. Otra característica de los niños es lo caprichoso que son. Los niños son caprichosos. Los niños cambian constantemente de pensamiento. Ahora quieren una cosa y después quieren otra. Yo me recuerdo que cuando era niño, era muy amante de los aviones, de los juguetes, de los aviones y los helicópteros. Y un tío mío, que en aquel tiempo ya era un muchacho de, no sé, 13, 14, 15 años, tenía un helicóptero de juguete en su casa. Y cuando yo veía esa hélice, hermano, dando vueltas así, y con esas luces encendidas, yo me ponía loco. Y cuando yo veía que el helicóptero comenzaba a desplazarse así encima de donde lo ponía, yo me ponía loco. Y hasta que el bendito tío no me regaló el helicóptero, yo lo dejé a mi mamá de insistirle de que quería el helicóptero. Me dieron el helicóptero y ¿saben qué? A la semana ya estaba vuelto trizas. Ya no quería ese helicóptero, ya quería otro. Todavía mucho más grande. Entonces los niños son así, son caprichosos. Eso es parte también de la inmadurez y del infantilismo, que se traduce muchas veces en miembros de una congregación. Son caprichosos, cambian fácilmente de opinión, se establecen otra. Dice la Biblia, ya no seamos niños fluctuantes, niños inconstantes, llevados por doquiera de todo viento, doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas o los métodos que llevan al error. Eso es negativamente. Positivamente dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que una iglesia y un creyente se van a manifestar como personas y como iglesias que van madurando en la vida cristiana en la medida en que rechazan el error y reciben la verdad, están afianzados en la verdad, no se dejan llevar fácilmente del error, sino que siguen la verdad del evangelio, no importa las novedades actuales. Y esa iglesia y esos creyentes siguen la verdad en amor. Un escritor piensa de que hablar la verdad en amor significa confesar la verdad en amor. La idea es que la iglesia sea una iglesia que confiesa la verdad, pero que la confiese y la declare en voz alta en las reuniones corporativas de adoración, hablando de ella con otros creyentes y manteniéndola con firmeza, pero en amor. Porque muchas veces hay amor y no hay verdad. Y en otras ocasiones hay verdad, pero no hay amor. Las dos cosas tienen que ir unidas en la vida de un cristiano y en la vida de un creyente. La verdad sin amor resulta cruda, resulta ofensiva y hace daño. El amor sin la verdad es muy blandengue. Las dos cosas son necesarias. Ese pasaje entonces nos enseña que la madurez, hermanos, es una meta corporativa. Por eso dice el texto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y luego dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, debe avanzar y marchar hacia la madurez. Nadie puede madurar individualmente
si no pertenece a un cuerpo local de creyentes o si vive aislado. Esa idea de que yo puedo ser cristiano sin iglesia es una mentira satánica. Debemos mostrar preocupación porque cada hermano esté avanzando hacia esa meta. Y debemos mostrar nuestro amor por la iglesia local a la que pertenecemos, anhelando y contribuyendo a su madurez en Cristo. Así que yo debo estar interesado no solo por mi madurez espiritual, sino por la madurez de mis hermanos en Cristo. Y debo preocuparme cuando veo que algún creyente de mi congregación no está creciendo como Cristo quiere que crezca, ni está madurando como Cristo quiere que madure. Finalmente, esta dinámica de crecimiento de la iglesia local como cuerpo de Cristo nos muestra que la iglesia recibe su crecimiento de Cristo por medio de la actividad de cada miembro. Hermanos, esa es la dinámica de la iglesia divinamente diseñada. Es Cristo el que da el crecimiento, pero es la iglesia el medio para efectuar su propio crecimiento en amor. Miren, por ejemplo, versículo 15 al final. Versículo 15 al final, lo voy a leer, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Entonces dice el verso 16, de quien todo el cuerpo, ¿y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y esa idea hay que conectarla con el final del versículo número 16, porque esa es la oración central del versículo número 16. En otras palabras, podemos leerlo de la siguiente manera. ¿De quién? Es decir, de Cristo, todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la oración principal de este versículo tan complicado. De Cristo, el cuerpo que es la iglesia, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por lo tanto, Cristo no hace crecer la iglesia de manera directa desde el cielo, haciendo que cada creyente actúe como debe actuar y que la iglesia funcione como debe funcionar. Cristo lo hace principalmente a través de los miembros del cuerpo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces lo que está diciendo Pablo es, lo que está diciendo Dios a la iglesia, Cristo es el que da el crecimiento. Como Pablo dijo a los creyentes de Corinto, yo planté, Apolos regó, pero Dios es el que dio el crecimiento. Y más adelante en Colosenses 2:19 dice que es Cristo el que hace crecer la iglesia. Ahora bien, la iglesia crece porque Cristo la hace crecer, pero Cristo la hace crecer a través de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Por eso habla del cuerpo que está concertado, bien unido, bien juntado. Dice, por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Las coyunturas son esos ligamentos que tenemos, por ejemplo, en las manos, que hacen que el dedo se doble. Le da la agilidad y la habilidad para que se doble. Si usted no tuviera coyuntura, usted tuviera las manos así. Y no pudiera agarrar, yo no pudiera agarrar el celular, porque no tengo coyuntura. Pero puedo mover este dedo porque tengo coyuntura. Y puedo mover todos los dedos de la mano y la muñeca porque tengo coyunturas. Y esos son los puntos de unión que hacen que la iglesia funcione. Eso nos está hablando, hermanos, de relaciones los unos con los otros. Eso nos está hablando de comunión los unos con los otros. Eso nos está hablando de colaboración los unos con los otros. Eso nos habla de integración los unos con los otros. Eso nos está hablando
de la actividad propia de cada miembro. La palabra actividad aquí es la energía propia de cada miembro. Dios ha provisto, hermano, en tu corazón, en tu vida y en mi vida, en cada uno de nosotros, la energía del Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer la obra de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La actividad propia de cada miembro. No sé si ustedes yo creo que sí, que ustedes han visto un maravilloso anuncio de un banco dominicano que tiene como personaje central un hombre que dice él: mi nombre es Roberto Otro. Y dice él: pero todos me conocen por mi apellido Otro. Entonces Roberto Otro apaga la luz, apaga los bombillos. Roberto Otro recoge la basura. No te preocupes, otro la apaga, otro la recoge. Roberto Otro, cuando se le caen unas cosas a una mujer que va por el camino, corre hacia ella y entonces le recoge la mercancía que se le ha caído en el suelo. Roberto Otro va a la clínica y en la clínica lleva un ramo de flores para una persona que está enferma. Roberto Otro va a un hogar de ancianos y está animando a aquellos ancianitos y cantando juntamente con ellos y enseñándoles diferentes cosas. Roberto Otro hace todo. Hermanos, en la iglesia no debe haber Roberto Otro. Todos, hermanos, debemos estar activos en la obra de Dios. La actividad propia de cada miembro en el poder del Espíritu Santo. En conclusión, ¿cuál es nuestro compromiso, hermanos, líderes y no líderes, en relación con la naturaleza y la esencia de la iglesia como cuerpo de Cristo? Hermanos, si es así, como hemos expresado, de que el liderazgo capacita y entrena, equipa y la iglesia hace el ministerio y se edifica a sí misma. Líderes e iglesia avanzan todos hacia la madurez en Cristo. Cristo da el crecimiento de la iglesia, pero lo hace a través de sus miembros, incluyendo el liderazgo. ¿Qué nos toca a nosotros entonces? En primer lugar, hermano, Dios quiere que tú fortalezcas tu relación espiritual con la cabeza. Fortalece, mi hermano, tu relación espiritual con la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Eso significa orar más, dedicar más tiempo de oración a solas con el Señor, dedicar más tiempo a la meditación, lectura, reflexión y estudio de la palabra de Dios para que Cristo hable a tu vida a través de su palabra, obediencia a sus mandatos. Eso implica fortalecer esa relación espiritual a través de ejercicios espirituales piadosos. Porque si tu relación con Cristo está mal, entonces la conexión entre tú y Cristo no va a fluir. Y si no fluye de Cristo hacia ti, no va a fluir de ti hacia la iglesia. Y si cada creyente hace lo mismo, que atrofia, que daña, que afecta su relación con la cabeza, entonces la iglesia, que es el cuerpo, no se puede beneficiar. En segundo lugar, fortalece tus relaciones con los miembros de tu iglesia local. Y Pablo en este capítulo número 4 contiene una cantidad de enseñanzas acerca de eso. Yo había expresado en otras ocasiones, especialmente en uno de los mensajes que di de la serie de Efesios en mi iglesia, o en la iglesia donde me congrego, de que lo más importante en una iglesia son las relaciones. Relaciones entre nosotros y Dios y Cristo, y relaciones los unos con los otros. Así que hay que fortalecer tus relaciones con los miembros de tu iglesia local, procurando, hermano, vivir
revestido de aquellas virtudes que son fruto del Espíritu. Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero también se fortalecen las relaciones cuando evitas por todos los medios posibles todo aquello que daña esas relaciones. El orgullo, la vanagloria, el espíritu de competencia. No, yo canto mejor que él. O yo toco el instrumento mejor que él. El chisme. Mira, te voy a decir un secreto, pero no se lo diga a nadie. La calumnia, las murmuraciones, todo eso daña la comunión. Todo eso afecta a las relaciones en el cuerpo de Cristo. Y finalmente, hermano, desecha hábitos pecaminosos y vístete del ropaje de la nueva vida en Cristo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, entrañables de misericordia, de bondad, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia. Dios ha diseñado a su iglesia como un organismo único. Es un organismo vivo, hermanos. Vivo porque ha recibido la vida que viene de Cristo, del Cristo ascendido y exaltado a la diestra del trono de Dios. Dios ha diseñado la iglesia de una manera en la que cada miembro, cada parte aporta un detalle que otro no aporta, que otro no tiene la habilidad para hacerlo. Y Dios quiere que seamos esa iglesia dinámica. O más bien que sigamos siendo esa iglesia dinámica en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, para la gloria de Dios. Que comprendamos la esencia de la iglesia y que nos comprometamos, líderes y no líderes, miembros todos, en esa edificación y en ese crecimiento. Que el Señor les bendiga y que así sea.